todos a esta conferencia aquí con el buen amigo Jean. Le queremos dar la bienvenida a nombre de nuestro presidente, el licenciado Roberto Ortiz, y nuestro director Juan Pablo Puente. Le damos la mejor de las bienvenidas a esta conferencia. Con el nombre nos dice muchas cosas, retos de ver para adelante cuando todos ven para atrás. Un nombre muy de la conferencia, pues solo por su nombre dice muchas cosas, ¿verdad? Esperemos que sea de gran utilidad para todos. No hay mucho que presentar aquí de buen amigo Jean, tantos años ya viniendo a la cámara a dar sus prácticas, sus charlas. No creo que todo el mundo ya lo conocemos. Y pues no más queda nada, me resta, Jean, cederte la palabra para iniciar sobre esta conferencia. Creo que es más importante que vean todo lo que nos vas a presentar para el día de hoy. Bienvenido, Jean. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto verlos a todos. Bueno, la verdad es que ahorita quien me está viendo más bien son ustedes a mí, pero creo que, ¿cómo se llama? Hay muchas cosas que estamos viendo ahora que me hacen pensar que estamos como en una... como que las personas están viendo una cosa y de repente los empresarios estamos viendo otra. Y entonces se nos están yendo una serie de oportunidades que yo creo que podríamos aprovechar. Entonces, me gustaría comentar algunas cosas que he visto recientemente y tratar de ver si las podemos aterrizar un poquito a los mercados de ustedes. Entonces, puse esta presentación del reto de ver para adelante, cuando todo el mundo anda viendo para atrás. Y pues, obviamente, pues espero que, como siempre hemos comentado, el chiste es generar por lo menos que se vayan con una idea útil, ¿no? Pues la primera cosa que quiero que piensen es que en su coche el parabrisas es 50 veces más grande que el espejo retrovisor para que te pases todo el tiempo viendo para adelante, no viendo para atrás. Como lo dice mi buen amigo Fernando Romero. Y entonces, antes de entrar en esto, me gustaría comentarles las lecciones que aprendí en este 2020 que pasó. Agradezco a Peng Joon, que es un consultor que ayuda a empresas a vender productos en la red. Un cuate de Malasia muy talentoso, un chavito a todo dar. Primero, supón que la crisis es permanente. Si piensas que la crisis es permanente, ¿qué te pasa? Que no tienes que andarte preocupando de que si para marzo, si para abril, si para mayo, si para lo que sea, sino te enfocas en lo que tienes que hacer ahorita. Segundo, ten sistemas para venta y entrega en línea. Las empresas que se han enfocado a vender y entregar en línea han tenido resultados o tuvieron resultados el año pasado a lo esperado y en algunos casos hasta récord, ¿no? Cash is king, definitivamente, cuida tu caja. Deja que la adversidad saque lo mejor de ti. No te hagas pelotita. Juega, ataca, no te retires, juega para ganar. Hay que tener una estrategia para crecer en estos mercados. Hay que cuidarse, hay que pausar cuando debes, cuidarte a ti mismo, cuidar a los demás. No te prepares para el momento, no digas es que mañana, es que fíjate, prepárate para este momento. Está en el momento, dicen que el pasado ya fue, el futuro no ha sido y lo único que existe es el ahora, ¿no? Y entonces es lo que tenemos que enfocarnos. Y finalmente, para llegar a nuestras metas tenemos que tener tres cosas. Enfoque para saber a dónde queremos ir. Disciplina para levantarnos todos los días en la mañana a hacer lo que tenemos que hacer. Y sentido del humor para podernos reír de las vicisitudes y de las cosas que nos pasan. Esta lista de prioridades salió al mero principio, la propuso Bain & Company, una empresa de consultoría americana,
Y la verdad es que me gusta porque es una serie de prioridades que debería ser continua. Primero, cuida la salud de tus colaboradores y de tus clientes, asegura la continuidad de tu negocio, defiéndete contra una baja de ventas posible, estabilízate ante esta nueva normalidad, baja costos agresivamente, cuida tu liquidez y juega no solamente un juego defensivo, sino también ofensivo. Acuérdense, el fútbol americano, para ganar, tienes que tener una magnífica defensa y una magnífica ofensa. Entonces, tienes que tener ambos en balance, porque si no, pues no avanzas, ¿no? También tenemos que filtrar lo que oímos. Esto llevo algún tiempo diciéndoselos, pero me gustaría repetirlo. Oímos diario de todas las tragedias que está pasando, que si eh, la mañanera de ayer, que si las empresas que están quebrando, lo que sea, pero hay que acordarnos que los medios quieren captar nuestra atención a través de noticias que nos asusten. Y entonces, lo que tenemos que hacer es fijarnos en realmente qué está pasando. Primero, nunca tanta gente se juntó tan rápido para resolver un problema. Entonces, eso lo que nos dice es que los sistemas mundiales de generación de conocimiento han funcionado y están funcionando muy, muy bien. Avanzamos el equivalente a 10 años en 8 semanas. Observen la penetración del comercio electrónico. Le tomó 10 años pasar del 5.6 al 16% del comercio total en Estados Unidos y en 8 semanas del 16 al 27. Walmart creció el equivalente de 3 años y medio en 6 semanas, en 6 meses, perdón, por, por el tema del comercio en línea. Las personas que trabajaban en casa, tomó 10 años pasar del 40 al 50% de las personas que trabajaban en línea y en 2 semanas pasamos del 50 al 60%. Entonces, pasaron 10 años en 8 semanas el año pasado. Están cambiando las tendencias de retail, de tener tiendas a donde tú ibas, era como tienda y bodega al mismo tiempo. Ahora lo que está es que las tiendas se están convirtiendo en centros de experiencia, donde llegas, te pruebas una cosa, lo que tú quieras, y luego tal vez llegue a tu casa después. Los supermercados, igual, tú llegas, pides tus cosas en un lugar y al final te dan tu caja. Los restaurantes, pueden ustedes ver aquí cómo los restaurantes que que entregan a domicilio, tus ventas hacia octubre del año pasado, sus ventas se desplomaron prácticamente a cero en marzo, pero para octubre ya estaban vendiendo el 80% de lo que vendían en febrero, pero un tema bien interesante es que sin salón, sin meseros, sin garroteros, y entonces para muchos restaurantes ahora están vendiendo más y teniendo un margen mucho más grande del que tuvieron. Las oficinas van a cambiar de ser oficinas donde tenías a todo tu personal que llegaba todos los días, en muchas ocasiones, pues, a calentar el asiento si quieres, porque hay veces que tienes cosas que hacer y hay veces que tienes otras cosas diferentes que hacer. Ahora lo que estamos viendo es una transformación de cómo trabajamos, donde las oficinas es como una red y entonces las oficinas se convierten en lugares de capacitación, en lugares de reunión, en lugares de juntas. En tu casa haces trabajo donde quieres trabajar de manera que no te interrumpan, haces equipos de proyecto, tienes oficinas virtuales, juntas sobre demanda, juntas virtuales, espacios flexibles. La otra cosa es que las personas van a regresar a las oficinas, pero van a regresar de una manera diferente. Donde ahorita tenemos tal vez la mitad de la gente está tiempo completo en casa, eventualmente tal vez el 20% estará 100% en casa y veremos una variedad de cómo la gente está trabajando y está ocupando los espacios de oficinas. La otra cosa que es interesante que está pasando es que van a aumentar los metros cuadrados rentados por persona, por oficina.
Van a aumentar los metros cuadrados por persona. Veíamos una tendencia de que bajaban los metros por persona, bajaron de 20 metros, de 30 metros por persona en las oficinas corporativas en los 70s, a más o menos 15 metros cuadrados en 2020. Y ahorita lo que estamos viendo es que esa tendencia se regresa. Y entonces el tipo de oficina, cómo usamos las oficinas, está cambiando y va a cambiar. El turismo, tuvimos un desplome del turismo mundial, pero lo que estamos empezando a ver es el turismo vacacional viene regresando y se prevé que es un turismo que va a regresar con una enorme fortaleza, pero el turismo de negocios, ese va a estar muy, muy limitado por un buen rato. Se hizo una encuesta a los CEOs de las empresas de las Fortune 500 y le preguntaron que cuándo iban a regresar al nivel prepandemia, y la mitad dijo que para el primer trimestre del 2022. ¿Cuándo va a regresar 90% de tu fuerza laboral a su sitio habitual de trabajo? Fíjense, 26% dijeron que nunca. ¿Y cuándo van a regresar los viajes de negocio de tu empresa al nivel prepandemia? 51% dijeron que nunca. De hecho, empresas de consultoría como McKinsey, como Bain, etcétera, lo que están haciendo ahorita es que pues ya han reducido su presupuesto de viajes en un 80-90% porque se han dado cuenta que juntas como esta que estamos teniendo resuelven tal vez el 70-80% de las juntas que tienes que tener con clientes o para presentaciones o para juntas para consejos de administración, todo este tipo de cosas. O sea, platicaba con un amigo que vive en Fort Lauderdale, antier, y él me decía que pues ya llegaron a la decisión de que pues vale la pena tener una junta presencial al año y el resto del tiempo pues hay que tener juntas en línea de este tipo, ¿no? La otra cosa es que están surgiendo nuevas maneras de vivir, o sea, ¿cómo se llaman? Los nómadas, donde pues, Amazon, Microsoft, inclusive Gap, le ha dicho a la gente, pues no te molestes en regresar a la oficina hasta dentro de un año. Y entonces estas personas dicen, oye, pues puedo, opción A, vivir en Seattle en un departamentito, opción B, me rento una casa fabulosa en Puerto Vallarta y pues trabajo desde Puerto Vallarta. Oye, pues opción B no suena tan mal. De hecho, un amigo broker ya vendió 5 casas en Puerto Vallarta. Una pregunta es, ¿qué estamos haciendo para traer gente a Monterrey, por ejemplo? Hace algún tiempo, cuando fui a ver el proyecto de Terralta, me sugerían que podía haber un mercado interesante de jubilados que vinieran a vivir a Monterrey. Al principio se me hizo ilógico, pero después, viendo los hospitales, la oferta gastronómica, la conectividad aérea, pues la verdad es que pues no me sonó después tan raro o tan extraño o tan imposible que alguien pudiera escoger a Monterrey como un sitio de jubilación, ¿no? Las ciudades mexicanas, también, de acuerdo a Numbeo, que es un sitio que la gente ranguea las ciudades en base a su calidad de vida. Las ciudades de México tienen una de las mejores calidades de vida y uno de los costos más bajos del mundo. Las que están en verde son las que son más baratas y las que están en amarillo y rojo son las más caras, ¿no? Entonces, pueden ustedes ver que vivir en Monterrey comparado con Nueva York cuesta el 40% de lo que costaría vivir en Nueva York, vivir en Monterrey, y tienes muchos de los satisfactores que pudieras pensar que tienes en Nueva York. Hay otros en Nueva York, me queda muy claro, Nueva York es un lugar fabuloso, pero lo que tenemos que darnos cuenta es que de repente nos acostumbramos a simplemente quejarnos de las cosas y no ver lo bueno, ¿no? La otra cosa es que surgieron nuevas herramientas, firmas digitales, o sea, ya casi todas las firmas de las juntas de consejo se hacen ahora por firmas digitales. Muchas de las transacciones se están haciendo por firmas digitales, todavía no podemos hacer firmas digitales con los notarios. No sé si lleguemos a eso, pero puede ser. El concepto de los tours virtuales, tan sofisticados como pedirle a una empresa como Tridifica que haga un tour virtual, o puedes, dos amigos con un teléfono inteligente van y se filman uno al otro y ya tienes un tour virtual.
ampliar tus fuerzas de ventas a través de herramientas como lo que empezamos a hacer el año pasado con Knock Knock de Crowd Selling, o simplemente no tener a todos tus vendedores en casa, y los embudos digitales de venta, que es la aplicación de los tiempos compartidos al mundo digital, donde tienes, ¿se acuerdan de los tiempos compartidos? Teníamos el OPC, que llenaba los desayunos, el presentador, que enseñaba el club vacacional, el perfilador, que veía quién de los que está en el desayuno tenía el perfil de comprar, el calificador, que veía quién eran los que podían comprar, luego tenías al cerrador y al administrador. Es exactamente el mismo concepto a la hora de que haces tu sitio de internet. Muchos de los sitios de internet que yo veo, de muchos de nuestros colegas, es básicamente, me meto a la página y automáticamente me dicen, si quiere usted más datos, deme su nombre, su dirección, su teléfono y su cuenta bancaria y mándeme 5 millones de pesos. Oye, pues, ¿quién eres? No te conozco, ¿de dónde saliste? Pues por lo menos invítame un helado, ¿no? Dame un café, ¿no? O sea, son sitios muy agresivos, y entonces, ¿qué hace la gente? Click, buy. Entonces, tenemos que aprender a vender en línea. No saber cómo usar estas herramientas, la verdad es que les puede costar su empresa. ¿Qué sigue? Fíjense en esto, que es bien interesante. En la pandemia de la fiebre española, en 1917 al 19, la gente se encerró, similar a ahorita, no sabían qué hacer, no había vacunas, no sabían cómo pasar esto, pero cuando pasó la pandemia, acuérdense, lo que pasó fueron los fabulosos 20. Y los fabulosos 20, cosas que eran novedades, se volvieron parte de nuestra vida, cosas como la electricidad, cosas como las compras a crédito, cosas como los viajes en avión, cosas como los suburbios, los productos de consumo masivo, el radio, las líneas de ensamble, ¿cómo se llaman? Los anuncios, etcétera. Todas estas cosas eran cosas que eran como novedades, y que hacía la gente no las hacía de mayor medida. Entonces, ahorita, en la pandemia del 2020, ¿qué estamos viendo? Cosas tan obvias como lo del Zoom que estamos haciendo ahorita, el Internet de las cosas ¿cómo se llama? El blockchain, que está permitiendo que tengamos transacciones seguras en línea, compras en línea, el tema de la ecología, que no deja de ser un tema, el tema de cuidar nuestro planeta, hacer el tema de la sostenibilidad, la tecnología enfocada a las propiedades a través no solamente de los sitios que anuncian propiedades tipo Inmuebles 24, la Moody, etcétera, sino también herramientas de crowdfunding, herramientas de datos, herramientas de financiamiento, de firmas, etcétera, ¿no? Tenemos también el Internet 5G, que ya se lanzó el año pasado también, que aumenta la posibilidad de las cosas y permite que puedan venir chips de Internet en los productos. No sé si se fijaron, en las vacunas de Pfizer traen unos chips que miden la temperatura y saben a qué temperatura están y dónde ha estado ese bloque de vacunas. La inteligencia artificial va a ser un poquito como los motores eléctricos hace 100 años. Hace 100 años alguien le puso un motor eléctrico a un Berbiquí y tuvimos Black & Decker. Alguien le puso un motor eléctrico a una cubeta y tuvimos Whirlpool. Alguien le puso un motor eléctrico a una escoba y tuvimos Hoover. Ese mismo tipo de cosas las empezaremos a ver con la inteligencia artificial en todos los productos que tenemos. Los coches eléctricos, que son una realidad de vida. El tema del aprendizaje profundo, la inteligencia artificial, para que tengamos sistemas que van aprendiendo. Los mundos virtuales, ya tenemos empresas como eXp, que es un broker que ahorita tiene más agentes inmobiliarios que Keller Williams, que era el que tenía más brokers del mundo. El año pasado me invitó Tony Hanna a una presentación de esta empresa. Y una de las cosas que tienen es que tienen un mundo virtual en el cual los brokers se juntan para hacer interacciones. A mí se me hizo interesante,
Y en ese entonces, una de las cosas que tiene esta empresa es que a todos los agentes, en base a su desempeño, les pagan con acciones de la empresa. Entonces a mí me dio curiosidad, es una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Compré acciones de esta empresa el año pasado, en mayo, y hoy valen 10 veces más. No 10% más, 10 veces más de lo que yo pagué por ellas. Ojalá hubiera yo invertido más, pero pues bueno, invertí nada más una lanita por curiosidad, y pues ahora tengo 10 veces más por lo que empecé. Entonces este tipo de cosas pues sí están generando, no solamente en empresas de alta tecnología, sino en empresas como las nuestras, las carteras digitales, donde ya empiezas a pagar cosas con tu celular. Ya en China, por ejemplo, nadie usa cash, y entonces todo el mundo usa carteras digitales. Tienes entregas por drones, empiezan a ser mucho más comunes. Pizzas, la farmacia, este tipo de cosas ya están empezando a funcionar en todo el mundo. Satélites de baja órbita que van a permitir que tengamos cobertura celular en todos lados, mucho más rápida y mucho más barata. Impresoras 3D para viviendas. Ahorita hay un proyecto que está haciendo Francesco Piazzesi, que ustedes se acordarán de él por Ital Mexicana. Francesco está haciendo casas impresas en 3D en Acajuca para hacer casas de 150,000 pesos. Entonces, esto no estamos hablando de cosas así en el espacio remoto, sino cosas con aplicación práctica. Entonces, también la otra cosa interesante, y en un curso que tomé la semana pasada en la Universidad Singularity, fundada por Ray Kurzweil, el tecnólogo en jefe de Google, Sergey Brin, Andy Page, Peter Diamandis, etcétera, en donde esta organización de Singularity es para que tengas un producto o servicio que en 10 años pueda atender a 1,000 millones de personas. Entonces, cosas que tengan una posibilidad de crecer muy rápido. Pero una de las cosas que nos decían es que tienes que pensar en las consecuencias de las consecuencias. Entonces, fíjense, tienes coches eléctricos que se manejan solos. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues la consecuencia de eso, pues es que hay menos accidentes, y otra consecuencia, pues es que vivimos más lejos. Si hay menos accidentes, ¿cuál es la consecuencia de la consecuencia? Pues entonces hay menos personas que tienen accidentes, y los principales donadores de órganos son jóvenes que tienen accidentes fatales, y entonces tienes una crisis de falta de órganos, y entonces eso está llevando a que puedan hacer o estén tratando de generar la impresión de órganos 3D. También, si vivimos más lejos, pues eso te va a llevar a servicios distribuidos y a trabajo distribuido. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de las consecuencias? Otra consecuencia de las consecuencias, si tienes coches que se manejan solos, pues ya no necesitas tantos estacionamientos. Entonces, por ejemplo, en el centro de Houston, 27% del centro de Houston son estacionamientos, y tiene un valor de mercado, a los precios obviamente de lo que hay alrededor, de más o menos $1 trillón, que es un 1 con 12 ceros seguidos, que es el tamaño de la economía mexicana. Simplemente para que se den ustedes una idea. ¿Cuántos estacionamientos hay en Monterrey que se podrían transformar cuando tengamos coches que se manejen solos? Porque no es sí, es cuándo, ¿no? Otra de las cosas interesantes, encontraron que en esta transformación de espacios, si tú transformas 35 edificios rascacielos en Nueva York, con 35 edificios que los convirtieras en granjas urbanas, podrías alimentar a Manhattan de manera sostenible. Yo me recuerdo la primera vez que invité a Ulises Treviño a una plática de SoftTech para hablar de los edificios inteligentes. Todos mis clientes desarrolladores dijeron que esas cosas en México nunca se iban a suceder, que eso no existía, que qué interesante, pero muchas gracias. Y ahora, 20 años después de esa plática, si no tienes un edificio LEED, no lo rentas, ¿no? Entonces, estas cosas hay que acordarnos que nosotros estamos en este negocio en el largo plazo. La energía se está abaratando de una manera espectacular. Entonces, si vemos el costo de la energía, si comparamos la energía, la nuclear, con el carbón, con el gas, con el viento, con la solar,
pueden ustedes ver que la solar viene cayendo estrepitosamente, pero también están cayendo el costo de las baterías. Y entonces, fíjense, el costo de los paneles solares en los últimos de 77, ahorita han caído 350 veces de precio. Inclusive, en las subastas de energía, en 2017 México tuvo la subasta más barata de energía solar del planeta, en 2.1 centavos por kilowatt hora. El año pasado fue Portugal con 1.5, pero calculan que si sigue esta tendencia de bajar el precio de la energía solar, pues la verdad es que podremos llegar a 1 centavo por kilowatt hora o medio centavo en zonas de sol, como pudiera ser en México. Se va a convertir en un exportador neto de energía a Estados Unidos por todas las zonas que tenemos de mucho sol en nuestro país. Y esto, pues independientemente de lo que piensen o lo que quieran o lo que nos digan los gobernantes actuales, pues es una cosa que pues es como pues, tapar el sol con un dedo, ¿no? Pues está bien, o sea, ok, ya lo tapé, ya no hay sol, ok, fantástico, y se muere el sol para acá, ¿no? O sea, no, es una cosa que no es opcional, pues, o sea, la otra cosa, otra consecuencia de las consecuencias, bajando el costo de energía, los coches eléctricos se vuelven, pues básicamente la manera como funcionan los coches, y hay 12 coches que están prohibiendo la venta de coches nuevos de gasolina para el 2030 y 9 para el 2040. Y entonces, ¿qué te sucede? Que la pregunta pues, es, ¿dónde los vas a enchufar? Si ya nadie va a vender coches de gasolina, entonces, nuevamente, es que eso en México no va a pasar. Perfecto. Si ningún fabricante de coche hace coches de gasolina, ¿qué va a pasar? Pues ya no va a haber coches de gasolina, ¿no? Otra de las cosas que está pasando es el tema de el wellness. El wellness es una mezcla como entre sentirte bien y bienestar. Pero una cosa interesante es que la gente se está empezando a preocupar de qué materiales está hecha tu casa, si tu casa es hipoalergénica o no. Una cosa interesante que aprendí hace algunos años es que las casas hechas de adobe y repelladas con yeso son las casas más hipoalergénicas que hay. Para gente con alergia, lo mejor que pueden hacer es vivir en una casa de adobe con yeso o en una casa donde en vez de tirol que tenga yeso ¿cómo se llama? Pues del carbonato de calcio, ¿no? De calidra. Entonces, tus productos están hechos para esta realidad, para coches eléctricos. No necesariamente ahorita tienes que poner las instalaciones para recibir coches eléctricos, pero tienes que poner la ductería para que la puedas hacer. Si hoy estás haciendo un edificio y no consideras que todos los estacionamientos tienen que tener acceso a un cargador eléctrico, tu edificio en 15 años lo van a tener que tirar o le van a tener que hacer una remodelación mayúscula, ¿no? Entonces, pero ahorita lo que puedes hacer es poner un ducto y dejar el espacio preparado, ¿no? La producción de alimentos va a cambiar, el tema de wellness, el tema de plataformas receptoras de drones en las casas y en los edificios, el tema de la inteligencia artificial, los cableados de alta velocidad para poder tener en los edificios ya planteado que todas estas cosas, tener espacios de ductería para que podamos ir cambiando estas cosas, ¿no? Acuérdense que la innovación sucede en las orillas. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo que ahorita son novedades, si yo les digo que estas cosas están pasando, ustedes me dicen, no, hombre, Jim, mira, la nieve no se va a derretir, ve, yo estoy aquí muy contento parado en la nieve, pues no hay nieve. Pero si van a la orilla, pues se dan cuenta que la nieve se derrite en las orillas. La innovación sucede en las orillas de la sociedad, sucede en lo que están haciendo los jóvenes, en lo que están haciendo las empresas innovadoras. Tenemos que entender qué va a pasar en nuestros mercados, esto ya lo hemos platicado varias veces. Tenemos la recuperación en forma de V en zonas que están ligadas al mundo, como ustedes.
donde tienes una caída. Ahorita ya las exportaciones industriales están igual o mejor que como estaban. Tenemos la recuperación en forma de tina, que en mi opinión va a ser como en las zonas turísticas, donde caes, estás aquí abajo y luego empiezas a subir muy rápido un par de años después. Eso yo creo que va a pasar en Cancún, en Vallarta, en Los Cabos. Y las que van a tener una recuperación en forma de palomita, en forma de L, que en mi opinión son ciudades, las zonas petroleras, porque la expectativa es que ya llegamos a peak petroleum, entonces el consumo de petróleo en el mundo tiende a bajar. El petróleo, afortunadamente, creo que ahora lo vamos a usar para lo que realmente es una cosa útil, que es hacer plásticos, antibióticos, cosas para fricción, productos médicos, etcétera, y dejar de andarlo quemando, ¿no? Y lugares como la Ciudad de México, en mi opinión, yo creo que va a tener una recuperación una recuperación muy larga y muy pausada, por dos razones. Primero, el gobierno federal gastaba mucho en personas en la Ciudad de México, ha despedido a muchas personas, y entonces esas personas, pues la ciudad no tiene un plan para capturar o para generar inversión en la ciudad. La otra cosa es que la ciudad tomó la decisión de parar la industria inmobiliaria, que representaba el 10% de la economía de la ciudad, y aunque ahorita están muy entusiasmadamente empujando, diciendo, bueno, muchachos, regresen, construyan cosas. Pues, ¿para qué construyes cosas si la demanda se te bajó, no? Entonces, la Ciudad de México yo creo que va a pasar años difíciles, en mi opinión, en el futuro, ¿no? Eso no quiere decir, la economía de la Ciudad de México sigue midiendo más o menos 200,000 millones de dólares al año. Entonces, si baja 10%, siguen siendo 180,000 millones de dólares. No, no, no se va a desaparecer, pero no va a ser ese motor que fue en otras ocasiones. Yo creo que el motor van a ser más bien ustedes. Hay que regresar a los indicadores básicos en nuestra industria. Los indicadores de largo plazo, tenemos que ver pues, cómo embonamos en el mundo. Y entonces aquí hice un análisis de las 400 principales ciudades de Latinoamérica. Monterrey en los próximos 20 años necesita por casi 600,000 viviendas nuevas. Necesitamos generar 1.6 millón, 1.156.000 empleos nuevos. El empleo, como lo hemos platicado en otras ocasiones, ocupa workspace, lo cual implica que en Monterrey tenemos que hacer por lo menos 17 millones de metros cuadrados techados nuevos para que la gente trabaje. Y para que se den una idea de qué significa eso, actualmente, si sumamos lo que tenemos identificado en industrial, más lo que tenemos en retail, más lo que tenemos en oficinas, tenemos 18 millones de metros cuadrados de workspace. En los próximos 20 años tenemos que duplicar lo que tenemos de workspace. Entonces, ¿dónde lo vamos a poner? ¿Dónde va a estar esos 17 millones de metros cuadrados adicionales que vamos a hacer? Un buen cacho va a ser industrial, otro cacho va a ser retail, diferente retail del que tenemos ahorita, otro cacho van a ser oficinas, otro cacho va a ser educativo. Ustedes siempre han hecho eso, pero hay que hacerlo más. Tenemos que repensar cómo hacemos casas en nuestro país. Cada año hacemos 1 millón de casas, 500,000 de estas, 250,000 en zonas rurales de estas, 170,000 de las que hacemos los desarrolladores de vivienda de interés social y 72,000 vivienda media residencial, plus y vacacional. La verdad es que tenemos que repensar nuestro modelo de producción de casas y nuestro modelo de producción de suelo. Monterrey es una de las ciudades, de las pocas ciudades, donde tienes productores de suelo que le venden just in time a productores de casas, que le venden a los usuarios, pero una de las cosas que ha pasado es que hemos empezado a dejar a un lado las casas más baratas y sinceramente tenemos que encontrar una manera de volver a incorporar la producción de todo tipo de producto. Hace 3 años la vivienda promedio en Monterrey valía 700,000 pesos y ahorita vale 1,5 millones, 1,600,000. También tenemos que ver la demografía. Si pensamos que el consumo pico
es entre 25 y 55 años, comparamos a México, Estados Unidos y China, pueden ustedes ver cómo México parece como un helado de Dairy Queen, Estados Unidos como una botella de agua y China como un pirulí de feria. Y si nos vamos hacia el futuro, pueden ustedes ver que en México cada vez hay más personas en la banda de consumo pico, en Estados Unidos siempre son los mismos y en China cada vez hay menos. Entonces, lo que estamos viendo es que México va a tener una expansión de consumidores, Estados Unidos van a estar como estáticos y China se va a convertir en un país de viejitos. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo podemos aprovechar esas cosas. Entonces, como nuestra demografía no es opcional, aquí una disculpa, mis perros se emocionan de repente, como estoy en el campo, de repente pasa un borrego, una vaca o un burro y entonces salen a perseguir. Se va a duplicar el PIB de las ciudades. Monterrey, calculamos que para el 2025 va a tener el PIB que tenía la Ciudad de México en el año 2000, pero con la quinta parte de la población. Va a cambiar la movilidad a sistemas autónomos, eléctricos, todo este tipo de cosas, cambios en tecnología, cambios en empleo, aumenta el ocio, la gente se va más de vacaciones. ¿A dónde se va más de vacaciones? Pues México sigue siendo uno de los lugares a donde la gente quiere ir. Vamos a hacer 19 millones de casas, 30 millones de metros cuadrados de espacio comercial. ¿Cómo va a ser ese comercio? No estamos muy seguros, pero necesitaremos los espacios para que la gente haga sus intercambios, 260,000 cuartos de hotel, 20 millones de metros cuadrados de oficinas, de 60 a 200 millones de metros cuadrados industriales y vamos a duplicar la infraestructura universitaria. Y luego la gente me dice, oye, ¿por qué crees que va a crecer tanto la parte industrial? Piensen en esto. En Estados Unidos hay 1.300 millones de metros cuadrados de naves industriales. En China hay 1.000 millones de metros cuadrados. En México, en los 12 principales mercados, hay 73 millones de metros cuadrados de naves industriales. Ahora, a partir de que Estados Unidos se dio cuenta de la amenaza que representa China para su economía, su comercio, su seguridad, etc., la relación entre Estados Unidos y China se ha enfriado. Y entonces, muchas empresas se han dado cuenta de que su empresa dependía de la fabricación en China. Entonces, si de repente ya no puedes exportar pantallas de iPhone desde China, pues entonces, pues, tu empresa quiebra, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Están haciendo fábricas redundantes. Y entonces están haciendo un concepto que le llaman el nearshoring, que es hacer la producción más cercana a los consumidores. Y uno de los lugares, y hubo una encuesta que hizo un bufete de abogados en Miami, y 70% de los empresarios que encuestaron decían que querían poner sus fábricas en México. Y otra cosa interesante, si ustedes comparan el tamaño de las naves industriales en México con las naves industriales en Estados Unidos, si se fijan, pues los 12 mercados más grandes de México pues son más o menos el tamaño de naves industriales que hay en Los Ángeles. Entonces, eso, la verdad es que todos ustedes están diciendo, qué mala onda. Pero al contrario, esto lo que nos dice es que es una gran oportunidad desde el punto de vista de crecer. Es más fácil, si tú quieres crecer del 1 al 2% de un mercado, es bastante fácil. Pasar del 50 al 60% de un mercado se vuelve bien difícil. Entonces, ahorita, pensar que México pudiera crecer en estas dimensiones es un montón. Entonces, eso, acuérdense, y me decía el señor Bermúdez de Ciudad Juárez, que paz descanse, que cada 30 metros cuadrados de nave industrial que él hacía generaba la demanda de una vivienda nueva. Entonces, el crecimiento que esperamos en naves industriales, pues va a arrastrar a la generación de la demanda por vivienda. Entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Hay oportunidades? Mi opinión es que sí. Acuérdense que cuando hay un incendio, hay ciertas semillas que solo germinan cuando hay incendios, que solamente se rompe su cascarón cuando hay incendios. Entonces, las crisis eliminan lo viejo para dar lugar a lo nuevo,
Entonces, empresas que no existían antes de la crisis financiera del 2008, todas estas empresas que están ustedes viendo ahí, Uber, WhatsApp, Airbnb, Instagram, etcétera, todas valen más de $1,000 millones en el mercado, ¿no? Y vamos a ver una cosa similar a partir de ahorita. Entonces, el tema es cómo integramos estas tecnologías y estas cosas nuevas a nuestros productos. Entonces, ¿vamos a ser viejos o vamos a ser los nuevos, ¿no? ¿Vamos a ser el dinosaurio que se rehúsa a morir? ¿O vamos a ser el mamífero que se adapta a los cambios en el entorno? Tenemos que entender también el cliente. Muchos de mis colegas mercadólogos les hablan exclusivamente de si son millennials, si son centennials, si son baby boomers, generación X, qué sé yo. Pero la verdad es que yo pienso en el cliente como un diamante que tiene muchas más facetas que su edad. Entonces tienes la edad, tienes el género, tienes sus ingresos, cómo gana dinero. No es lo mismo una persona que está en nómina en una empresa y que cada 15 días le pagan que un agricultor que tiene 2 cosechas al año y gana dinero 2 veces al año, o una persona que está en el mercado que gana dinero diario. Entonces, ¿cómo ganan? ¿Qué tipo de empleo tienen? ¿Cómo van a comprar? ¿Cuál es la forma de compra o la forma de consumo del producto, ¿no? ¿Qué tipo de propiedad funciona? Una propiedad en renta, en propiedad, con escrituras, en condominio, en fraccionamiento, etcétera. ¿Cuáles son los motivadores de los clientes? Los 3 grandes motivadores son principios, estatus y acción, pero ¿cómo se motiva a mi cliente? ¿Qué usuarios va a tener mi producto y qué uso se le va a dar? ¿Lo van a usar para dormir? ¿Lo van a usar para desarrollo familiar? ¿Lo van a usar para vacacionar? ¿Lo van a usar temporalmente? Una cosa bien interesante que salió del censo ahorita es que en el censo del 2010 se acordarán que por primera vez se reportaron las casas desocupadas. Y entonces hubo así como que todo el mundo se tiró a la desgracia, que cómo era posible que hubiera 14% de viviendas desocupadas en el país. Y yo les dije desde entonces que en mi opinión, pues esa era una condición natural de cualquier mercado. Si yo me quisiera ir a vivir a Monterrey, pues tendría que haber una vivienda desocupada que yo comprara o rentara, porque si no, pues no me podría yo ir a vivir a Monterrey. Entonces, la movilidad laboral depende de que haya viviendas desocupadas. Una cosa bien interesante es que la proporción de viviendas desocupadas entre el 2010 y el 2020 fue exactamente la misma. Más o menos el 14% de vivienda desocupada había en 2010 y el 14% hay en 2020. Más o menos el 6% de vivienda para uso temporal había en el 2010 y más o menos el 6% de vivienda para uso temporal hay en el 2020. Considerando que el parque ocupado creció, pues esto lo que nos dice pues es que es una situación normal, que es una cosa que así funciona. Y bueno, pues sí, hay casas que hay gente que se muda, hay gente que va, que viene, entonces tenemos que entender mejor al cliente. Va a cambiar la movilidad. Una de las cosas, como les digo, con coches que se manejan solos, muy posiblemente vivamos más lejos. La gente está comprando más motos, por ejemplo, para evitar usar el transporte público. El tema de la densidad, por mucho tiempo platicamos de que mientras una ciudad densa y compacta daba mejor calidad de vida, pero también vimos que una ciudad demasiado densa tiene espacios vitales muy pequeños y en situaciones como ahorita, donde tienes que estar guardado en tu casa, pues se vuelve disfuncional. Y entonces estamos viendo como el renacer de los suburbios. Los suburbios están renaciendo no solamente como lugares para dormir, sino como lugares donde también trabajamos y tienen infraestructura para más cosas, más que solamente dormir. Entonces la gente, posiblemente lo que vayamos viendo es que la gente vive y trabaje por acá la mayor parte del tiempo y entre a un corporativo o a un lugar, en otras ocasiones, la gente que está involucrada en la economía de servicio. Obviamente, si eres doctor, pues el doctor pues es un trabajo de destajo, ¿no? O sea, tienes que estar ahí donde está el paciente. Aunque también ya empezamos a ver herramientas de inteligencia artificial para hacer diagnósticos médicos, ¿no?
Los interiores de las casas, ahorita voy a platicar de eso, también están cambiando. La forma como convivimos en los espacios públicos. Hicimos una encuesta de preferencias que no es una encuesta demasiado amplia, pero se me hizo muy interesante porque hubo una encuesta que hizo el New York Times y otra que hizo el Financial Times y llegaron a conclusiones parecidas a la encuesta que les voy a presentar. Encontramos 61% de los respondientes vivían en casas, 38% en departamentos. La mayor parte de las casas y departamentos tenían 3 recámaras. Les preguntamos si habían hecho home office. ¿Piensan que van a seguir haciendo home office? Fíjense, 63% nos dijeron que sí, que también es coincidente con lo que se ve con las encuestas de las empresas grandes del mundo. Me sorprendió que la mayor parte de la gente me dijo que su casa sí había servido para hacer home office. Los hijos han hecho homeschool, los que tienen hijos sí. Y una cosa interesante, 20% de la gente que contestó dijo que si se mudara, se quisiera mudar de un departamento a una casa. Teníamos 13% que dijeron que se mudaban de casa a departamento. Y bueno, los que viven en departamentos, 19% dijeron pues de depa a depa y los de casa a casa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quisieran en una propiedad nueva si se mudaran? Definitivamente, un estudio para trabajar o para que los niños estudien. Entonces regresamos a tener un espacio como de trabajo dentro de las casas, ¿no? Los que quieren departamentos quieren balcones más grandes y en tercer lugar internet de alta velocidad. Aquí lo que aparece cafecito, al principio no les preguntaba de jardín, entonces estos son jardines y áreas verdes principalmente. Los que viven en depas, pues quieren el estudio, sigue siendo lo más importante, y balcones más grandes y después internet de alta velocidad. Y los que viven en casas, obviamente el estudio para trabajar y internet de alta velocidad es la segunda cosa que más quieren. La gente que se van a mudar de departamentos a casa, si se fijan, el balcón ya no es tan importante, pero en los jardines y las áreas verdes, que es esto cafecito de aquí abajo, son tan importantes como el internet, ¿no? Y los que se mudan de casa a departamento buscarían departamentos con balcones grandes, obviamente el estudio para trabajar, internet de alta velocidad. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que tenemos que pensar en la manera que vamos a diseñar los productos de siguiente generación, ¿no? La otra cosa que medimos es el efecto de las amenidades. ¿Qué amenidades agregan ventas y qué amenidades restan ventas? En el caso de Monterrey, en departamentos medio residencial plus, departamentos de 800,000 pesos para arriba, el tamaño del proyecto es lo que más unidades agrega. En el caso de Monterrey, el salón de usos múltiples agrega un montón un porcentaje muy grande de las ventas. Mientras más alto, menos vendes. La gente no le gusta vivir en edificios tan altos. Y mientras más grande, menos vendes, porque eso pues, viene relacionado directamente, obviamente, al precio. Una cosa que me llamó mucho la atención a nivel, en la Ciudad de México también, es que el roof garden, que lo hemos puesto en muchos proyectos, parecería que los proyectos que tienen roof garden venden menos que los que no tienen roof garden. No sé si es porque la gente no lo conozca, pero no sé. El lobby, un buen lobby te agrega ventas y una caseta de vigilancia te agrega ventas. Estos otros atractores, la verdad es que no suceden mucho en Monterrey y entonces pues, no pintan gran cosa. ¿Cómo se ve el mercado hacia adelante? Calculamos que en 2021 vamos a vender 423,000 millones de pesos de productos inmobiliarios. En 2020 yo pensaba que íbamos a estar abajo de 400,000 millones, pero la verdad es que la industria de la vivienda se defendió muy bien. Entonces, este año calculamos que vamos a vender 153,000 viviendas de 1.4 millones de pesos, 226,000 millones de pesos, casi 10,000 unidades vacacionales, que también se defendió muy bien ese mercado, a mí me sorprendió mucho. En la parte de hotelera, hay hoteles que siguen en proceso, entonces pues,
los tienen que terminar porque pues, no hay nada peor, no hay nada que valga menos que una obra media, ¿no? Las oficinas, aunque hay poca demanda de oficinas, también hay edificios de oficinas que están funcionando y hay algunos mercados donde se han absorbido algunos metros de oficinas. En la parte industrial, calculamos que van a entrar al mercado 3 millones de metros cuadrados este año. Y en la parte comercial, muchos proyectos comerciales que estaban planteados para terminarse en el 2020, ahora los vemos terminándose a finales del 2021. Entonces, entre el 2017 y 2021 pueden ustedes ver que 2017 vendimos 315,000 casas, 2018 306,000, 2019 244, 2020 a mí me sorprendió mucho, la verdad yo pensaba que iba a ser mucho menor, se vendieron 235,000 viviendas y para el año que entra, o este año, pensamos que se van a vender 162,000, no porque no haya demanda, sino porque no hay oferta, no estamos produciendo, no arrancamos proyectos. Entonces, si lo vemos segmentado, donde vemos la mayor caída es en la vivienda barata, la vivienda, la económica, la popular y la tradicional, que es vivienda de menos de 800,000 pesos. En vivienda media vemos una caída por falta de inventario, residencial plus, más o menos igual, y el vacacional parecido al año pasado. ¿Por qué? Pues estos son los inicios de vivienda por año. Entonces, pues if you ain't got it, you can't sell it, ¿no? Si no las has producido, no las puedes vender. Entonces, si todos los proyectos siguen vendiendo al ritmo que están, pues el agotamiento de inventarios, pues te va a decir que pues aquí en agosto del 20 que estábamos vendiendo casi 12,000 unidades, en diciembre estábamos vendiendo 11,000, y pues ahorita pues vamos a estar vendiendo cada vez menos pues porque pues, no estamos arrancando proyectos. Las ventas mensuales en los principales mercados, si ven los principales mercados del país, que es la Ciudad de México, que es el azul, la verdad es que la Ciudad de México lo rebasó a Monterrey en el último año, hasta el 2019, Monterrey era la ciudad que más vivienda hacía. Pero siguen en segundo lugar, Monterrey, Guadalajara, Cancún y Querétaro son los 5 mercados más grandes, o sea, aquí hasta el azul clarito. Pero vean la contracción de ventas en los otros 35 mercados que tenemos en el país. Es tremendo, ¿no? Pero, pues, ¿por qué? Porque hay menos proyectos activos. Hay muchos menos proyectos de vivienda barata, que es la verde y la amarilla, y de vivienda media también. O sea, en 2007 teníamos 1,500 proyectos de vivienda barata y ahorita tenemos menos de 500, ¿no? Y de vivienda media teníamos casi 2,000 proyectos y pues ahorita tenemos tal vez 1,000, ¿no? Entonces, hemos crecido el número de proyectos de vivienda residencial de 2 a 4 millones y medio y residencial plus, pero el resto del mercado pues, se ha contraído. Entonces, obviamente, el producto en proceso, hay menos producto en proceso, obviamente hay menos inventarios. Y entonces, si comparamos el mercado potencial basado en la demografía con lo que actualmente estamos vendiendo, nos daremos cuenta que en la vivienda muy barata, la verdad es que hay una gran oportunidad como de repensar ese producto y ese mercado. Aquí me queda perfectamente claro que 2/3 partes de estos consumidores son no afiliados. Entonces, ¿cómo le vendemos un producto a no afiliados? Pues, bueno, como le hacía a mi abuelo, les vendes terrenos y luego les vendes planos y luego les vas vendiendo de a poquito como Electra. ¿Cómo le hace Electra? Que le vende principalmente a no afiliados. Pues de esa manera los va calificando, va generando relaciones con ellos para irles vendiendo cada vez más, ¿no? Entonces, si vemos las ventas de largo plazo en nuestra industria, pues tuvimos esta gran expansión del 97 al 2006, y a partir del 2006, 2007, pues nuestra industria pues, se ha ido haciendo pues, cada vez más chiquita, ¿no? Yo sí creo que vamos a tocar fondo en 2021 y pienso que vamos a rebotar, pero acuérdense que
toma un rato salir de estos enredos, ¿no? Entonces, cuando la industria se contrae, toma un rato que vuelva a salir. En valor, lo que estamos viendo, yo creo que los mercados que van a tener más crecimiento en valor van a ser el medio y el vacacional. El interés social, la verdad es que tenemos que repensar cómo hacemos el producto barato, pero el producto medio tenemos una base. Piensen ustedes que hemos vendido en Monterrey en los últimos 20 años 600,000 viviendas de estas verdes y amarillas. Bueno, ¿qué tal que a esos 600,000 clientes les vendemos una casa de estas azules o rojas? Entonces, ¿cómo los motivamos a que se muden, ¿no? Entonces, si lo vemos por ciudades y por segmentos, la vivienda baratita, pues el producto en proceso, desde que el subsidio se empezó a caer, pues dejamos de hacer ese producto, los inventarios están en el suelo y pues obviamente las ventas también. Si lo vemos por ciudades, en Monterrey es la ciudad que tiene más producto en proceso y todavía tiene inventario y están vendiendo el 2.1% mensual del inventario o de los proyectos. El producto de 450 a 850, también hemos dejado de iniciar proyectos aquí. Esto pues, tiene que ver con la normativa y con los requisitos que se han puesto los municipios, etcétera. Aquí, la Ciudad de México y Monterrey son las que tienen más unidades en proceso. Este es el 2.6%, es el éxito comercial, que es qué porcentaje de tu proyecto vendes cada mes. Entonces, esto lo que nos dice son proyectos que se venden entre 40 y 50 meses, ¿no? Aquí, pues pareciera que tenemos un poquito de inventario pues, en Monterrey, pero la verdad es que si no empezamos más, pues se nos va a agotar la mercancía, ¿no? El mercado medio también se empezó a contraer a partir del 2018. Aquí vemos Guadalajara, Monterrey, son los mercados que más producto en proceso tienen en estos mercados y que tienen, pues tienes algo de inventario. Guadalajara está vendiendo más de su inventario, está vendiendo el 3% mensual. El proyecto promedio en Monterrey vende el 2.2%. Digo, es increíble que la Ciudad de México, teniendo 5 veces más población, pues sea un mercado tan chiquito, ¿no? Pero pues, it is what it is. En el producto de 2 a 4 millones y medio de pesos, aquí tuvimos, es el único segmento que ha crecido comparado con el 2007. Tenemos aquí una contracción en ventas, no tanto producto en proceso y no tanto inventarios, entonces aquí lo que estamos viendo son menos ventas por proyecto. En el segmento residencial, aquí la Ciudad de México sí tiene más mercancía que los demás, pero tiene mucho inventario, ¿no? Está muy inventariado este mercado. Monterrey está en segundo lugar. Yo pensaría como un poquito más balanceada la relación inventario contra velocidad de ventas. En el producto residencial plus, tuvimos aquí este crecimiento muy empujado por la baja de las tasas de interés en 2013 y la entrada de venta de departamentos en ciudades, en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla y en las ciudades medias del país. Y ahorita yo lo que veo es que el mercado se está regresando como el mercado de usuarios. Aquí la Ciudad de México sí tiene mucho producto y mucho inventario. Cancún está en segundo lugar y Monterrey está en tercer lugar. Las ventas aquí, fíjense, 1.6% es la venta promedio. Eso quiere decir que el proyecto promedio se estaría vendiendo como más o menos en 80 meses, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ok, perfecto, Jim, tus datos nos gustan mucho, pero no te creen. Perfecto, pues no sé si le crean al SNP, ¿no? Entonces, si vemos la colocación hipotecaria, podemos ver que si comparamos 2018 contra 2019 y 2020, sí se colocaron menos créditos. Pero una cosa bien interesante es que se colocaron menos créditos, pero se colocó más dinero. Fueron menos créditos de vivienda más cara. Y si lo vemos por tipo de vivienda, en la vivienda tradicional, la media y la residencial es donde más se colocó más dinero en general, aunque se hayan colocado menos unidades, ¿no? Aunque en media, residencial y plus se colocaron casi lo mismo en los últimos
el año pasado y el antepasado, ¿no? Por estado, Nuevo León sigue siendo el líder en colocación hipotecaria, seguida de Jalisco. Si lo vemos en dinero, Nuevo León también sigue siendo el líder, se colocó mucho más dinero en Nuevo León en 2020. Entonces, la gente que dice, oye, no, pues es que no se vendió el año pasado, pues no sé cómo lo hicieron los bancos, porque esto es la colocación de créditos para vivienda nueva. Y vemos el crecimiento por segmento entre nueva y usada, y vemos el mercado, la verdad es que ha sido muy resiliente, ¿no? También los clientes lo que están viendo pues, es la tasa hipotecaria más barata en la historia del país, con la excepción de los créditos de Infonavit que se vendían al 4% en los 70s. La verdad es que nunca ha habido, la tasa promedio hipotecaria ahorita está alrededor del 8.9, es lo más barato que ha existido. Entonces, acuérdense que cada 1% que baja la tasa, si la tasa baja del 10 al 9, con la misma mensualidad te puedes comprar una casa 7% más grande. Si la tasa baja del 10 al 8, te puedes comprar una casa 14% más grande con la misma mensualidad. Y los consumidores, en mi opinión, se están dando cuenta de esto. Si vemos Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey, al cuarto trimestre del 2020 tenía 278 proyectos, que tenía un inventario de 25,430 viviendas, vendiendo 1,389 al mes. El precio promedio es de 1,692,706 y el precio por metro cuadrado de 19,137. Comparan ustedes esto con la Ciudad de México, que la vivienda promedio vale 5 millones de pesos, y entonces pues se dan cuenta porque es mucho más competitivo Monterrey. Si vemos el tema de créditos, efectivamente se dieron menos créditos en Nuevo León el año pasado que el antepasado y el antepasado, pero se colocó más dinero. Y si lo vemos por segmento, una cosa bien interesante es que en la vivienda tradicional, la media, la residencial, inclusive la plus, se colocó lo mismo o más. Entonces, lo que nos dice es que el mercado que se contrajo, que ustedes vieron contraerse, es el mercado de inversionistas. Entonces, tenemos que regresar al mercado de usuarios. Entonces, ¿qué quiere un usuario en un departamento en otra cosa? La RUP, también en Monterrey, una cosa que me llamó la atención es que en la RUP se registraron más viviendas en 2020 que en 2019. Eso se me hizo interesante en Nuevo León. Si vemos ahorita una herramienta que hicimos para comparar los mercados rápidamente, tenemos 278 proyectos en Monterrey, 81,000 unidades en proceso, un inventario de 25,000 unidades, 1,400 al mes. Se venden al mes 2,300 millones de pesos. El proyecto promedio tiene 292 unidades, tiene 125 metros. El precio ponderado promedio es 1,693,000 a 19,000 pesos el metro. El proyecto promedio vende 5 unidades al mes y tiene un 2.2% de éxito comercial. Entonces, aquí es bien importante, si ustedes tienen un proyecto de 100 unidades, pues calculen que van a vender, el promedio que van a vender es 2.2 unidades al mes. Hay 31 meses de inventario, el proyecto promedio dura en el mercado 64 meses, entonces esto es bien importante para su planeación, porque si ustedes planean que el proyecto se va a acabar en 30 meses y dura 60, pues se van a chutar todas las utilidades en costos administrativos. El proyecto promedio vende 8 millones de pesos mensuales. Esto no es flujo, estos son el valor de las ventas, pues, o sea, serían estas 5 unidades por este 1,600,000. Y de los 278, hay 117 que les queda menos del 30% de su inventario. Entonces, si no arrancan proyectos ahorita, pues van a tener que cerrar la tienda. Y de los 278, hay 168 que venden menos que el promedio de 2.2% de éxito comercial. Si vemos el potencial contra el actual en Monterrey, tenemos un gran bloque de oportunidad en la vivienda muy barata, en la vivienda económica, que es de 400 a 850,000 pesos,
hay un espacio para crecer. En la vivienda media, residencial y plus, la verdad es que esos mercados están relativamente bien servidos con la mercancía que hay ahorita en proceso. Estas son las ventas que hubo en el 2020 es en naranja, y las ventas estimadas en el 2021 está basada en los inventarios disponibles que hay para vender en el año, ¿no? Entonces, por eso se parecen mucho los números de 2020 y 2021, es el potencial de ventas de este año. Pero ven ustedes cómo, viendo los datos de agotamiento de inventarios, pueden ustedes ver que si no se arrancan proyectos nuevos, ahorita se están vendiendo estas casi 1,400 unidades al mes que les decía, pues ahorita debemos de andar alrededor de 1,000 unidades al mes, pues porque no han arrancado proyectos. Entonces, pues, todo el mundo sigue vendiendo sus inventarios, pues se van acabando los proyectos, se va acabando la mercancía, ¿no? Entonces, esto de aquí, la verdad es que el mercado de Monterrey era un mercado ahorita, como les digo, 1,400 unidades al mes, pero estábamos en un mercado que estaba vendiendo casi 3,000 unidades al mes hace un par de años, ¿no? Entonces, vemos los inventarios pues, tendiendo a la baja. Ya hay variedad de producto, pero hay una oportunidad pues, porque se está acabando la mercancía. Las ventas están estables, entonces es una oportunidad para nosotros para invertir en este negocio. Las ventas por proyecto, pueden ustedes ver que sí bajaron las ventas por proyecto del 2018, pero han empezado como a repuntar. Estamos empezando a ver que las ventas por proyecto empiezan a subir conforme pues, se van agotando los inventarios. Los precios de unitarios, aquí sí, precio promedio por unidad, pueden ustedes ver que los precios están relativamente estables y los precios por metro cuadrado también están estables. Entonces, esto es bueno para el consumidor. Ya sé que a nosotros nos gustaría como fabricantes que los precios tuvieran una tendencia alcista, pero lo que es bien importante, pues es que tenemos que entender que ahorita se ha vuelto un mercado de consumidores y pues hay que apapachar al consumidor. Hemos encontrado nosotros 3 tipos de empresas ahorita, o sea, melón, sandía y limón, ¿no? La vieja del otro día. Entonces, primero, 127 de 278 proyectos venden más del 2% mensual. ¿Por qué están vendiendo más? ¿Qué están haciendo bien? ¿Qué están haciendo mejor que los demás? Pues una pregunta es, ¿cuánto están vendiendo tus proyectos y si estás vendiendo arriba o abajo del promedio? Entonces, ¿qué te causa ventas arriba del mercado? ¿Qué estás haciendo mejor que tus competidores? ¿Lo podrías hacer mejor? ¿Es una ventaja sostenible? Y una cosa bien importante, por lo que no se mide, no se administra, ¿no? Entonces, pues aquí mi recomendación es, mídete haz un benchmark contra tus competidores y ve en qué proyectos, si algo estás haciendo mejor que los demás, ¿por qué estás haciéndolo bien? Y si es una ventaja sostenible, ¿no? Estas serían como mis empresas de melón. Luego, mis empresas de sandía, pues tenemos 151 proyectos que venden menos que el 2% mensual, o sea, son los que están vendiendo abajo del promedio. Entonces, ¿por qué están vendiendo abajo del promedio? Entonces, aquí la pregunta es, ¿tu producto es adecuado? ¿Hay productos mejorables? ¿Tu precio es correcto? ¿Tienes atributos de valor escondidos? ¿Estás promoviendo adecuadamente tu producto? ¿Cuáles son tus mecanismos de promoción? ¿Tu equipo comercial es adecuado? ¿Conoce tu producto? ¿Se está generando el tráfico necesario? ¿Cómo lo puedo mejorar? Tu punto de venta. Y aquí si se fijan, los que hayan estudiado algo de mercadotecnia, pues estas son las 4 Ps. Producto, precio, promoción y punto de venta o plaza. El punto de venta es el adecuado, está abierto en los momentos que los clientes puede o quiere ir. O sea, si tú tienes un punto de venta donde la gente pasa en camino a trabajar y pasa de regreso en la noche y está cerrado cuando van a trabajar y está cerrado cuando regresan de trabajar, pues entonces tienes que cambiar a qué horas lo tienes abierto, ¿no? Tus mecanismos de compra, contratos, entregas son adecuados. Y luego, en las 4 Cs, acuérdense, son 5 Cs, pero la quinta es la compañía, y supongo que su compañía pues, se dedica a hacer casas. Entonces, los canales de venta son los correctos, tus costos están en línea con el mercado. ¿Quiénes son tus competidores? ¿Qué ventaja tienen? ¿Qué hacen mejor?
¿Quién es tu cliente objetivo? ¿Cuál es el buyer persona? ¿Y en qué momento de su ciclo de compra está? ¿A qué me refiero con esto? Fíjense. Hay una gran diferencia entre un cliente de preventa y un cliente de entrega inmediata. Entonces, imagínense un producto de 1,000,000 de pesos. El cuate que te va a comprar perdón, esto lo puse al revés. El cuate que te va a comprar en preventa te va a pagar 200,000 pesos de enganche, 50,000 pesos a la firma y te tiene que pagar a la firma otros 200,000 pesos. Y entonces tiene una mensualidad hipotecaria de 7,500 pesos al mes y tiene que ganar 30,000 pesos. El cuate que te va a pagar de entrega inmediata, pues vale 1,000,000 de pesos y pues tiene que quedarse con 1,000,000 de pesos el día que te compra la casa, más los gastos, más el pago a la firma. Y entonces, ¿qué te pasa? Que este personaje, lo que le sucede es que no es lo mismo una persona que trae 1,000,000 de pesos ahorrados o que trae ahorrada, trae 250,000 pesos en la bolsa, que un cuate que trae 50,000 pesos en la bolsa para poderte comprar la cosa. Entonces, aquí el problema, esta tabla, me confundí aquí en la parte de arriba, no se preocupen, pero aquí la pregunta es, el cuate que te va a pagar el enganche, te va a pagar 20,000 pesos a la firma, 24 mensualidades de 40,000 pesos para juntar sus 200,000 pesos y te va a pagar, tiene que juntar 50,000 pesos para la entregas para su mensualidad. Este amigo tiene que llegar a la firma con 450,000 pesos. No es la misma persona. Entonces, el tipo y el cliente son diferentes. Entonces, ¿qué tipo de cliente es y en qué momento de su ciclo está? Luego tenemos los proyectos, como les digo, los de las limonadas. Hay 107 proyectos que tienen menos de 12 meses de inventario. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿van a cerrar la tienda? O sea, ¿van a dejar de ser desarrolladores? Se les va a acabar la mercancía en el próximo año. Entonces, acuérdense que el ciclo de mercado de un proyecto inmobiliario te toma de 6 a 8 meses encontrar un terreno, de 12 a 36 la tramitología, 12 a 24 la ejecución y 12 de postventa. Entonces, como yo siempre he dicho, pues vamos, si tú inicias un proyecto y tienes un bebé recién nacido, lo vas a acabar cuando tu hijo tenga o tu hija tenga más o menos esta edad. Entonces, pues si no empezamos proyectos ahorita, pues nos vamos a quedar sin negocio, ¿no? Entonces, hay que revisar otra vez nuestro proceso de identificar necesidades, el estudio regulatorio, los estudios de mercado y validación, los estudios de factibilidad económica, legal y operativa, la parte de hacer el anteproyecto. Fíjense cómo yo siempre digo, primero hay que hacer la fila de arriba, antes del anteproyecto. Con el anteproyecto ya puedes hacer un plan de negocios, haces tu estructuración financiera, tu tramitología. Obviamente no puedes hacer la tramitología si no tienes un proyecto ejecutivo y si no tienes, si no estás seguro que vas a conseguir la lana para hacer tu proyecto. Empieza la parte de ejecución, la parte de individualización, ocupación, postventa. Y si es un producto, un edificio de productos, un inmueble de productos para en renta, pues tienes la venta posterior. Entonces, ¿a dónde quieren llegar? Sería la pregunta que... ¿Hay reservas de suelo? ¿Bien? ¿Quieren seguir en la industria o quieren dedicarse a otra cosa? Yo me recuerdo en 95 o 96, me invitaron a dar una plática acerca de los UDIs y fue Hermosillo, que había un desarrollador que quebró en la crisis de 95 y pues se puso a vender tacos de canasta afuera de las obras y pues de repente ganaba más vendiendo tacos de canasta de lo que jamás ganó vendiendo casas y pues se dedicó a restaurantero, ¿no? Entonces, ¿quieren seguir en esto? ¿Quieren cambiar de giro inmobiliario? ¿Se quieren pasar de vivienderos a industriales o a otra cosa? ¿Con qué recursos materiales, económicos y humanos cuentan, ¿no? Entonces, yo les platiqué, esto lo tomé de una plática que les di a ustedes hace 4 años, acerca del crecimiento esperado de Monterrey. Y la verdad es que sí tenemos que entender y sí no las tenemos que creer.
Monterrey va a tener un PIB de 145,000 millones de dólares y 42,000 dólares de PIB per cápita. Monterrey ya es la ciudad con el PIB per cápita más alto del país, según un estudio que sacó Banamex en 2019. Entonces, pues van a parecerse a San Diego, van a parecerse a Montreal, van a tener un PIB per cápita más grande que el que tiene ahorita Montreal, van a tener un PIB per cápita más grande que el que tiene ahorita Vancouver, y un PIB más grande que el de Viena. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿qué están haciendo ustedes? Aquí, sí, me recuerdo, José Luis Romero en un evento anterior a este había enseñado que la ciudad que consistentemente sale como la mejor ciudad para vivir del mundo es Melbourne. Melbourne es una ciudad costera, pero está tierra adentro, y la verdad es que tiene una parte industrial y tiene un río que la atraviesa igual que ustedes. Ya ha sido rankeada como la mejor ciudad del mundo para vivir y para invertir. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes para realizar este potencial, ¿no? La verdad es que ahorita es momento de primero soñar y luego planear. Acuérdense que un plan es un sueño con fechas, ¿no? Nosotros, como ustedes bien saben, monitoreamos 41 ciudades en el país. Con mucho gusto tenemos ahorita una herramienta que hemos hecho. Si se conectan a www.kilometro.softec.com.mx, con mucho gusto les hacemos un reporte gratuito de 1 kilómetro alrededor de su proyecto y nos encantaría poderlos ayudar. Pues ahora sí, si son melón, si son sandía o si son la vieja del otro día, si son limones, si tienen proyectos exitosos, pues allá, ayudarlos a definir por qué son esos proyectos exitosos y qué hacer para mantener ¿cómo se llama? Su ventaja. Si son proyectos que están abajo del promedio del mercado, ¿qué podemos hacer? Tenemos una herramienta que hemos desarrollado que le llamamos 4Ps y 4Cs, que es meterle analítica para ver cómo le podemos hacer para que ustedes puedan mejorar sus ventas. A mí me queda muy claro que como desarrollador, tú lo que quieres hacer son cosas que, uno, aumenten tu precio, dos, bajen tu costo, o tres, aumenten tu velocidad de ventas. Entonces, nos encantaría poderlos ayudar en eso, y también para todos ustedes que pues de repente se están dando cuenta que ya no van a tener mercancía, pues igual es un buen momento para definir qué tipo de mercancía y dónde vale la pena hacerla, ¿no? Y también con mucho gusto podemos platicar con ustedes. Es un momento de ver hacia adelante, es momento de replantear estrategias. Los inventarios van a la baja, se han iniciado pocos proyectos, pero las ventas han sido estables y crecientes en algunos mercados. El mercado industrial va a jalar la demanda de vivienda, en particular la de menos de 1 millón, y hay oportunidades de repensar productos para atender la demanda cambiante de los clientes. Y la verdad es que, pues yo creo que el mercado de ustedes es como este tenista. Cuando pienso en Monterrey, cuando pienso en Monterrey, pienso en este amigo tenista. Como siempre les digo, lo maravilloso del futuro es que depende de nosotros. Muchísimas gracias por invitarme, gracias por su interés, y espero que por lo menos les haya yo dejado una idea que les sea de utilidad. Muchas gracias, Eugene. A todos los que quieran hacer una pregunta a través del chat. Por lo pronto no hay ni una pregunta hasta ahorita, Eugene. Bueno, le voy a ceder la palabra al licenciado Roberto Ortiz para que te salude. Adelante, licenciado. Hola, Robert. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Ahorita va a prender el micrófono ahí. Sí.
Ponle la cámara también. Bien. No, Jim, ¿cómo estás? Hola, mi Robert, qué gusto de verte. Igual, pues aquí andamos para servirte y bienvenido. Y muchísimas gracias por toda tu ayuda y tus consejos. Están buenos, me da gusto saber que estás bien. Gracias, igualmente, te veo bien. Y muy, pues bueno, fregadón, pero ahí andamos. Muchísimas gracias por tu participación, muy amable. Pues a la orden, caray. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda, sugerencia o queja, pues también se vale. Si no, esta presentación estará disponible a través de nuestra página de Softec, www.softec.com.mx. Con mucho gusto, porque como siempre, pues yo sé que luego les enseño muchas cosas y tienen que tener mente de grabadora para pescarlas, pero la idea es que tengan los elementos para tomar decisiones. Espero que sí les sea de utilidad. Muchas gracias, pues a todos los que se conectaron les vamos a hacer llegar la presentación. Si es muy pesada, pues pasen por ella, la hacemos subir ahí a la página de Canadevi para que la descarguen desde ahí. Pues como quiera, esta sesión fue grabada, se grabó y se va a subir al canal de YouTube de nosotros para que la vuelvan a replicar otra vez con gusto. Muchas gracias, Eugene. No sea más, licenciado, si quiere agregar alguna otra cosa. No, pues agradecerles también a todos los participantes. Yo creo que es bien importante que nos vayamos poniendo al día en todos los aspectos y pues bueno, nos ayuda mucho para futuras tomas de decisiones, todos estos cursos y todo esto, pues hay que echarle ganas, no nos queda otra. Muchísimas gracias a todos y gracias a ti, Jim, por la participación, muy amable. Gracias, muchas gracias, Eugene. Gracias, Ramiro, gracias por invitarme y siempre, como siempre, es un gustazo tener la oportunidad de platicar con los amigos de Canadevi en Nuevo León. Gracias, Eugene. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias mucho, gracias. Hasta luego, gracias. Bye.